Tenemos que nos llegue la notificación de la grabación. Bueno, entonces quiero pues agradecerles la asistencia a la presentación que nos congrega hoy. Hoy nos acompaña la profesora Ana Karina, ella es ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia, con magíster en Ciencias del Medio Ambiente de la Universidad de Montpellier en Francia. Además es doctora en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Montpellier, con énfasis en hidrogeoquímica e isotopía. Desde el 2011 se ha desempeñado en estas áreas con especial énfasis en la utilización de la hidrogeoquímica y la isotopía en el conocimiento y monitoreo de aguas subterráneas y labora en instituciones a nivel nacional y regional, particularmente en la evaluación y monitoreo del recurso hídrico subterráneo. Entonces, Ana Karina, adelante. Buenos días, profesora Jacqueline. Buenos días a todos los asistentes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Consideramos pertinente poder compartir la información actual del estado del monitoreo y conocimiento del agua subterránea al nivel del país. Por eso, pues, cuando nos invitaron a dar esta presentación, nos pusimos a la tarea de recopilar información para poder presentar de una forma muy sintética en el día de hoy. Ya sabemos, pues, por todas las charlas que se han llevado a cabo en esa semana, la importancia de conocer el recurso hídrico, tanto para su protección, para las futuras y para las actuales y futuras generaciones, pero también para su adecuada utilización. Entonces, cuando hablamos de adecuado manejo, indudablemente el conocimiento, conocer el recurso hídrico es absolutamente necesario, pero a su vez ese conocimiento solo se logra cuando se tiene un adecuado monitoreo. De ahí la importancia entonces de saber cómo estamos a nivel nacional. Yo voy a compartir, yo creo que ya está en modo, espérame, modo pantalla completa, listo. Entonces, efectivamente, la charla que nos convoca hoy se llama Conocimiento y Monitoreo del Agua Subterránea en Colombia. La información aquí contenida es casi que en su totalidad producto pues, del trabajo que se hace en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, de la cual pues nos hemos basado para poder presentar lo que estamos viendo en el día de hoy. La presentación pues tiene varias aristas. Yo quise primero hacer énfasis sobre a quién le toca monitorear y por qué les toca monitorear, ¿cierto? Eso es muy importante para poder establecer realmente quién debe realizar el monitoreo de las aguas subterráneas en el país, teniendo en cuenta también las escalas, quién debe realizar la evaluación por sus competencias misionales de las aguas subterráneas en el país y a partir de ese marco normativo conocer los instrumentos por los cuales se realiza esa evaluación y monitoreo del agua subterránea en el país. Y posteriormente, ya teniendo como esa base del marco institucional, conocer entonces en qué estado está el conocimiento de las aguas subterráneas y qué se ha avanzado en cuanto al monitoreo del agua subterránea en el país. Entonces, evidentemente, cuando nosotros nos preguntamos acerca del marco normativo institucional sobre las competencias de la evaluación y el monitoreo del agua subterránea en el país, pues se nos viene a la mente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y realmente de todos los recursos naturales a nivel del país. Entonces, el ministerio es quien dicta las políticas, los lineamientos normativos de gestión para poderlos aplicar tanto a nivel nacional como regional con el objetivo de proteger los recursos naturales haciendo un uso sostenible de ellos en el marco pues, de todas las actividades antrópicas que se realizan. Entonces, en ese sentido, el ministerio da como esas guías, esos lineamientos políticos acerca de cómo se deben implementar todo lo referente a los recursos naturales en los territorios.
Tenemos también entonces el IDEAM. El IDEAM pues, es uno de los institutos técnicos adscritos al Ministerio de Ambiente. Básicamente sus funciones se consolidan en la obtención, almacenamiento, el análisis de la información hidrometeorológica, hidrológica, geográfica básica, geomorfología, también de suelos y cobertura vegetal a nivel nacional. Entonces, esta es una de las cosas importantes. Si bien el IDEAM tiene la obligación de publicar y de establecer el estado de los recursos naturales, lo tiene que hacer a una escala nacional. Ya a una escala regional tenemos las autoridades ambientales, quienes son encargadas de administrar y hacer gestión de todos los recursos naturales en el área de su jurisdicción. Y tienen muchas funciones realmente. Lo que atañe a esa charla en el día de hoy, pues se resaltan las funciones de ejercer como máxima autoridad en el territorio, en las cuales tienen que evaluar, hacer control y seguimiento ambiental de todas las actividades de exploración, explotación y uso de recursos naturales. Entonces, es claro efectivamente que a las autoridades ambientales les compete por sus misiones, por sus funciones misionales, el conocimiento también de las aguas subterráneas. Bueno, también de agua superficial, pero como esta charla es de aguas subterráneas, nos centraremos en el tema de las aguas subterráneas. Asimismo, también le compete la función de hacerle control y seguimiento a esos usos del agua, pero también conocer la oferta, demanda, calidad y riesgos a los cuales está asociado los recursos hídricos. Adicionalmente a eso, pues se resaltan otras funciones que tienen que ver con que toda esa información sea dispuesta en sistemas de información ambiental en el área de su jurisdicción. Y eso es muy importante en cuanto a evaluación y conocimiento, porque no es solo generar los datos, generar el conocimiento, sino transmitirlo y transmitirlo oportunamente a quienes se requieran, a los usuarios, a los sectores, a la comunidad, por medio de sistemas de información que puedan llegar a informar de manera accesible acerca de esos ítems. Para eso, entonces, hay diferentes instrumentos. Tenemos instrumentos técnicos de gestión, normativos, algunos que están como en ese límite de normativos y de gestión, que les permiten a las autoridades ambientales, básicamente, y al IDEAM, poder realizar y operar en la evaluación y el conocimiento del recurso hídrico. Entonces, cuando hablamos de instrumentos normativos, en el caso de agua subterránea, pues tenemos el Programa Nacional de Aguas Subterráneas. Fue un programa que fue creado en el año 2014 por medio de diferentes talleres con las autoridades ambientales, el sector académico, el sector de la consultoría también en el tema de aguas subterráneas y por supuesto Ministerio, Servicio Geológico e IDEAM. Su propósito es diseñar y promover la implementación de diferentes estrategias a nivel nacional y regional para que puedan garantizar en un horizonte de plazo la gestión adecuada del recurso hídrico. Entonces, para poder llegar efectivamente a esa gestión adecuada del recurso hídrico, se necesita fortalecer el conocimiento de las aguas subterráneas a nivel nacional, se necesita hacer un fortalecimiento institucional de las autoridades ambientales y de los institutos con el fin de que de contar con personal capacitado, entrenado en el tema de aguas subterráneas, de manera tal de que se aumente el conocimiento y monitoreo adecuado del recurso hídrico a nivel del país, pero también que las autoridades ambientales cuenten con un equipamiento mínimo para hacer el monitoreo, que se conozcan y se establezcan los protocolos con los cuales se recolecta la información, se procesa y también se dispongan y que se dispongan también en sistemas de información que permitan informar acerca de ese conocimiento y monitoreo. Entonces, ligado a eso también está el tema de establecer programas regionales de monitoreo que propendan por los diseños de las redes, pero diseños de las redes que obedezcan a unos objetivos de monitoreo que estén establecidos. Y también están toda la información o todas las actividades que concentran el manejo y uso adecuado del recurso hídrico a nivel nacional y regional por medio de planes de manejo ambiental. Entonces, es un instrumento
que le permite a las corporaciones y que además fue adoptado por el Ministerio de Ambiente en el 2014, poder ahondar en el conocimiento y en el monitoreo de las aguas subterráneas. Tenemos, por supuesto, la Política Nacional para la Gestión del Recurso Hídrico. Fue un instrumento o es un instrumento que fue acogido en el 2010 y es el instrumento que realmente orienta las líneas estratégicas en el cual el gobierno realizó las principales inversiones para mejorar la gestión del recurso hídrico a nivel nacional. Entonces, efectivamente, cuando revisamos la política nacional, vemos que esas líneas estratégicas tienen que ver con mejorar el conocimiento de la oferta, de la demanda, de la calidad y del riesgo del agua subterránea. Eso es, bueno, del agua superficial y subterránea. Eso es lo que nosotros llamamos el conocimiento del agua subterránea. Las autoridades ambientales deben conocer cuánta agua subterránea tienen. Bueno, y en el caso del agua subterránea, cuánta agua corresponde a recarga, cuánta agua corresponde a reserva, cuánta agua se usa o se pretende usar de esa recarga o de esas reservas que se tienen, cuál es la calidad del agua subterránea y qué riesgos afectan o podrían afectar a la calidad de las aguas subterráneas. Eso debe conocerse por medio, por el levantamiento de conocimiento de la corporación, pero a su vez también la política considera importante realizar un fortalecimiento institucional, que era lo que les comentaba con el Programa Nacional de Aguas Subterráneas, en temas de que las corporaciones deben tener equipo para poder trabajar, deben tener redes de monitoreo, deben tener sistemas de información. Todo eso está establecido desde esa política que tiene un horizonte de implementación desde el 2010 hasta el 2022. Y por supuesto también están todas las acciones para mejorar la gobernabilidad en el territorio. Hay otros instrumentos que son normativos, que son normativos, y continuando con esa línea de la política nacional, tenemos que en la línea estratégica 3 está consignado el mejoramiento del sistema, de los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua. Realmente acá en la política quedó como evaluación de la calidad del agua, pero cuando uno revisa los hitos o las acciones estratégicas que están consignadas en esa línea, pues se da cuenta que aplica tanto al monitoreo como de cantidad como de calidad del agua. Efectivamente, la primera actividad que se consagró allá en el 2010 fue realizar un programa nacional de monitoreo del recurso hídrico. Ya más adelante lo vamos a ver, pero ese Programa Nacional de Monitoreo de Recurso Hídrico fue concebido para que primero lo diseñara y lo implementara el IDEAN, con los recursos que IDEAN tiene, con el personal que IDEAN tiene, debe implementar su red hidrometeorológica, la red de calidad del agua y también la red básica nacional de aguas subterráneas, a una escala nacional, es decir, a una escala que permita generar información para la toma de decisiones a nivel nacional. Entonces, es importante destacar que esas redes no obedecen a las escalas o a las funciones misionales de las autoridades ambientales, quienes son las que deben o están llamadas a generar ese tipo de información. Eh, También en esa línea estratégica quedó establecido que se debería continuar con la red de monitoreo de calidad y cantidad a nivel de zona hidrográfica, que es la que maneja IDEAN. Algo muy importante, y eso sí, eso se ha trabajado mucho en estos años, y es propender para que se fortalezcan los programas de acreditación y certificación de laboratorios. Es importante en el tema de monitoreo de la calidad que esos laboratorios con los que se realizan los análisis cuenten con las debidas certificaciones para cada uno de los parámetros que en algún momento se vayan a monitorear, porque eso garantiza que
los procesos que se dan en cuanto a análisis en el laboratorio cumplen con unos mínimos y por lo tanto, por lo menos en ese aspecto, le dan una confiabilidad a los datos. En ese aspecto. Hay otros aspectos que toca analizar. En esa línea, continuando con esa línea, se establece también la importancia de optimizar las redes y articularlos en lo que es el programa de monitoreo regional del recurso hídrico, superficial, subterráneo y marino costero. Entonces, el Programa Nacional de Monitoreo de Recurso Hídrico le compete a IDEAM y los programas de monitoreo regional del recurso hídrico le competen a las autoridades ambientales, pero entre ellos debe haber una articulación y una transferencia de información, de manera tal que la información regional pueda surtir o pueda mejorar y fortalecer las redes que existen a nivel nacional. Porque, como lo vamos a ver más adelante, es el IDEAN el que se encarga de compilar toda esa información y presentar el estado actual del recurso hídrico y los estudios nacionales del agua. Entonces, para poder mejorar toda esa información que se da a nivel nacional, es necesario también contar con la información a nivel regional. A su vez, entonces, incrementar y mejorar los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de los vertimientos también es una de las líneas que propende mejorar la política en ese sentido. Y tenemos unos instrumentos técnicos, los cuales a nivel nacional, en cuanto a lo que compete al monitoreo del agua subterránea, se resalta la evaluación regional del agua. Son conceptos y metodologías que se establece por medio del IDEAM para dar lineamientos, como su nombre lo indica, para orientar el ejercicio de evaluación y conocimiento del agua subterránea. Y por otra parte, tenemos para el tema monitoreo lo que son los protocolos. Recientemente, el IDEAM publicó el protocolo de monitoreo y seguimiento del agua. Tiene fecha de 2021, pero realmente fue oficializado y puesto a disposición del público a partir de 2022. Es una versión muy, muy completa de lo que es el monitoreo, tanto de aguas superficiales como aguas subterráneas. En él se consignan conceptos, procedimientos estandarizados, técnicas inclusives, para monitoreo in situ y laboratorio. También hay anexos con los diferentes documentos que se tienen que tener para llenar la información en campo. Y en el caso de la parte hidrometeorológica, se dan unas indicaciones acerca de lo que son los primeros pasos para el análisis de la información que proviene del monitoreo. Entonces son dos instrumentos que como profesionales y en algunos casos como estudiantes tenemos que conocer porque finalmente son las orientaciones que se dan desde el instituto que guía la evaluación y monitoreo del agua en el territorio nacional y que en muchos de los casos son de obligatorio cumplimiento. Entonces, teniendo en cuenta como esos instrumentos y ese marco institucional, vamos ya a entrar a lo que es el conocimiento de las aguas subterráneas y el monitoreo de las aguas subterráneas. Y vamos a empezar primero con lo que es el conocimiento y luego posterior a esto lo que es el monitoreo. Entonces, cuando hablamos de conocimiento de las aguas subterráneas, hablamos o se nos viene a la cabeza inmediatamente la elaboración y consolidación del modelo hidrogeológico conceptual. Un modelo hidrogeológico conceptual es una representación del estado de las aguas subterráneas en un territorio dado. Es el elemento que deben tener las corporaciones para poder conocer realmente las aguas subterráneas y por ende realizar una adecuada gestión. Está compuesto por varios modelos. El primero es el geológico. Eso es muy importante porque finalmente la geología es el elemento primordial que condiciona la existencia o no de las aguas subterráneas. Entonces, es importante conocer con el nivel de detalle que se requiera a nivel regional
la geometría de las diferentes unidades geológicas o formaciones geológicas que se encuentran en el territorio y sus características. Adicionalmente a eso, también es necesario para conocer los parámetros hidráulicos de los acuíferos o de las unidades hidrogeológicas que se encuentran en el territorio, como coeficiente de almacenamiento, transmisividad, conductividad hidráulica, por medio de pruebas de bombeo, ensayos de bombeo, de manera tal que se permita consolidar este modelo hidráulico. Adicionalmente, acá no lo tengo, pero también pues, en algunos textos se refieren también al modelo hidrológico como esa caracterización de la cuantificación de la recarga. Es necesario conocer cuánta agua se está recargando para, por ejemplo, en el caso de las corporaciones, definir cuánta agua van a otorgar en las diferentes concesiones. Dentro de ese modelo hidrológico también se incluye lo que es el inventario de puntos de agua subterránea, lo cual es una información básica para poder realizar una gestión adecuada de las aguas subterráneas en cualquier territorio. Es decir, es necesario conocer en cuántos puntos de aguas subterráneas hay en el territorio, pero también cuánta agua usan o su estimación, en qué la usan, en qué condiciones están, y bueno, y todo eso es información que va alimentando este modelo hidrogeológico conceptual. Se tiene también el modelo hidrodinámico, el cual pretende mostrar cómo son los flujos del agua subterránea, cuáles son las líneas de flujo, las trayectorias, eso por medio de superficies piezométricas idealmente, y es un elemento absolutamente importante para poder realizar una gestión adecuada de las aguas subterráneas. Y finalmente tenemos la evaluación hidrogeoquímica isotópica, que dentro de sus utilidades están la definición de zonas de recarga, la altura a la cual se está recargando el agua, la validación de esas trayectorias de flujo, pero también conocer las características hidrogeoquímicas del agua y de ahí pues tomar las decisiones en cuanto a gestión y uso, protección del recurso hídrico. Entonces, cuando hablamos de conocimiento de las aguas subterráneas, nos referimos a todos esos elementos. A nivel de país, hay sistemas acuíferos que tienen cierto grado de conocimiento, desde un conocimiento muy alto, es decir, que tienen todos esos elementos ya identificados, consolidados y apropiados, y hay otras que tienen un conocimiento mínimo, es decir, un modelo geológico con la información del Servicio Geológico Colombiano, es decir, información a escala 1 en 100.000. Entonces, desde el año 2014, el IDEAN trató de recopilar toda esa información a nivel nacional y darle como una ponderación para cada sistema acuífero en qué nivel de conocimiento de las aguas subterráneas nos encontrábamos. Allá en el 2014 hablábamos más o menos de alrededor de que se conocía entre un 15 y un 20% del territorio nacional. Yo no quise mostrar los datos acá en esta presentación, pero el que quiera ahondar más acerca de ese trabajo que se realizó puede consultar el Estudio Nacional del Agua 2014, pero evidentemente se resaltan mucho, por ejemplo, la región de la Orinoquía, Amazonía, donde no se tiene información acerca de modelos hidrogeológicos conceptuales. Tenemos la región de la región central, eje cafetero Antioquia, que cuenta con un adecuado conocimiento para las aguas subterráneas. En la región costera, por ejemplo, se tiene alto conocimiento de las aguas subterráneas en en aquellos sistemas acuíferos de los cuales depende absolutamente alguna población. Entonces, en gran parte del territorio, ese avance en el conocimiento de las aguas subterráneas está acompañado generalmente de una necesidad. Es decir, se ha avanzado en ese conocimiento porque se requiere el agua subterránea para consumo humano o porque hay actividades económicas que pueden alterar sus condiciones.
Entonces, sea cual sea la situación, más o menos a 2018 las estadísticas se mantenían igual entre un 20 y un 30%. Y se mantienen igual básicamente es porque la información para levantar es difícil, porque además no hay personal capacitado en las autoridades ambientales que puedan realizar esas actividades y porque en algunos casos en el territorio nacional pues no es fácil llevar a cabo algunas de esas actividades, ¿cierto? Entonces, ya en el 2018, en el Estudio Nacional del Agua, se sistematizó también la información de aguas subterráneas a nivel nacional, contando con 64 sistemas acuíferos en todo el territorio, los cuales son los que presento, no sé cómo aquí poner el puntero, los cuales se presentan en el mapa de su izquierda. Son los colores que vemos ahí. 64 sistemas acuíferos de los cuales se tiene algún grado de conocimiento. Seguramente habrá muchísimos más, pero hasta el 2018 era la información con la que se contaba a nivel nacional. ¿Y cómo hace IDEAM para recoger esa información? Básicamente es el contacto y el contacto con las corporaciones que se tiene constantemente y por medio de encuestas estructuradas que hacen que la corporación allegue esa información. En un futuro se plantea que por medio del sistema de información de recurso hídrico, esa información pueda llegar de forma más ágil a nivel nacional. Entonces se tienen esos sistemas acuíferos identificados. En febrero, marzo de 2023 habrá una nueva versión del Estudio Nacional del Agua, donde muy seguramente habrá una actualización de esta información, pero hasta ahora la información que hemos recopilado da cuenta de 5 o 7 sistemas acuíferos adicionales solamente. Es decir, hay un avance, pero un avance que realmente es muy lento con respecto a la urgencia que se tiene de mejorar ese conocimiento de las aguas subterráneas. De ahí la importancia, por ejemplo, de la implementación de ese Programa Nacional de Aguas Subterráneas, para que realmente se pueda mejorar las estadísticas y el conocimiento de agua subterránea a nivel nacional. Entonces, acá pues les muestro, para cada sistema acuífero se desarrollaron unas especies de fichas donde se sintetiza la información más relevante de ese sistema acuífero. Esas se pueden consultar en los anexos en caso de ser requeridos y se consigna la información más importante acerca de las unidades geológicas, unidades hidrogeológicas, flujo y movimiento del agua subterránea, características hidrogeoquímicas e isotópicas. Acá tenemos, por ejemplo, la información del sistema acuífero, creo que eso es Media Guajira. Acá, por ejemplo, tenemos el acuífero de la Orinoquía y así hay diferentes sistemas acuíferos. En el caso, por ejemplo, de acá de Antioquia, tenemos el sistema acuífero del Valle de Aburrá, el SAM 6.3, tenemos el del Golfo de Urabá, tenemos, bueno, por acá creo que sí, no estoy mal, ese es Occidente, sí, Occidente. Y hay una parte, porque pues además los acuíferos trascienden como esas fronteras de las autoridades ambientales y hay otra parte que pertenece al sistema acuífero del Valle Medio del Magdalena. Entonces, esa información está consignada ahí, obviamente está a una escala nacional, entonces en caso de requerir mayor información, pues están todas las citas y las referencias a las cuales se puede consultar, la cual en la mayoría de las ocasiones proviene de las autoridades ambientales, del Servicio Geológico Colombiano y en algunos casos de consultores. Parte también de esa charla iba atribuida a lo que es con base en ese conocimiento nacional que se tiene, en qué se usa el agua subterránea, ¿cierto? Entonces, a la fecha hay, no la tengo acá, no quedó acá. Sí. En la fecha ha identificado 64.196 puntos de aguas subterráneas. Obviamente es una cantidad que está muy por debajo de la realidad, pero es la información que llega al instituto.
De ahí la importancia de mejorar como esos canales de información entre lo regional y el nivel nacional, porque realmente 64.000 puntos de agua subterránea son muy, muy poquitos. Sin embargo, con la información que se tiene, pues se trabaja y se trata de mostrar cuál es la característica de esos números de puntos. La gran mayoría, como se observa en el primer gráfico, en la parte de arriba, la gran mayoría están localizados en el área Magdalena-Cauca, pues es donde está la mayor concentración de, de personas de la población a nivel colombiana, también en el área Caribe, dado la necesidad que tienen de este recurso. La gran mayoría corresponden a aljibes, son realmente muchísimo más los aljibes que los pozos manantiales. ¿Qué más tenemos de esta información? La gran mayoría de los puntos no cuentan con información, es decir, no sabemos si están activos, si están sellados, si son de monitoreo, si son abandonados. Más del 50% de los puntos no llega información acerca de qué estado está. Entonces, ahí también se evidencia la necesidad de ese conocimiento. Karina, parece que tenemos problemas con tu conexión. ¿Aló? Ana Karina. Profe, sí, Ana se quedó sin señal, porque aquí también se congeló. Ok, esperemos un segundito a nuestros asistentes mientras Ahí retomamos se la conexión. desconectó, ya además que se va a volver a Sí, conectar. sí, tuvimos problemas con el internet de la profesora Ana Karina. Esperemos un segundo mientras restablecemos la conexión con Karina. Ana Ya, Karina, ya ahí se hola. conectó nuevamente Ana. Retomamos. Tuvimos problemas. Sí, ¿me perdieron por mucho tiempo? No, estabas terminando de contarnos la información que estaban generando, que tienen disponible. Sí. Perfecto, listo. Entonces vuelvo a compartir, ¿cierto? Modo pantalla. Ahí estábamos hablando, justamente ahí está. Listo, perfecto. Espérame, le doy ver, modo pantalla completa. Y bueno, les decía que esa es la información con la que se cuenta actualmente en el país. Seguramente esta información será reconfirmada y alimentada ahorita con el nuevo Estudio Nacional del Agua, pero eso da cuenta también de la importancia de hacia dónde se deben orientar los esfuerzos nacionales y regionales desde el punto de vista institucional para mejorar este conocimiento del agua subterránea. Ahora, en el tema de monitoreo, la situación no mejora mucho. De hecho, pues se evidencian aún más las necesidades de fortalecimiento. Entonces, considerando que el monitoreo es un proceso, es un procedimiento, es decir, no es una actividad que hacemos una vez cada 3 años o producto de un estudio puntual que se hizo, sino que obedece realmente a un proceso continuo que está diseñado para observar, medir, muestrear, analizar ciertas variables del ciclo hidrológico con base en unos métodos técnicos normalizados y en unos protocolos que estén pues, publicados y disponibles para el público en general. Entonces, bajo ese concepto de monitoreo es lo que se ha tratado de establecer desde el nivel institucional a nivel nacional como desde el nivel regional, que el monitoreo se conciba porque además así está dentro de la normativa ambiental como una actividad constante, como un proceso necesario que se dé en todas las autoridades ambientales. Es importante también, cuando se habla de monitoreo, tratar de diferenciar cuáles son las redes que existen en el país y por qué existe esa diferenciación de las redes. Tenemos una red a nivel nacional, que es la red que maneja el IDEAN. Esa red tiene como propósito generar información acerca del estado y la dinámica de las aguas superficiales, subterráneas. La marino-costera se encarga INVEMAR, no se encarga IDEAN, pero todas ellas tienen como propósito generar una información acerca del estado
nacional del recurso hídrico. Es decir, con una red nacional nosotros no vamos seguramente a evidenciar problemas específicos de contaminación, sino que es producto pues de todas las actividades antrópicas que están concentradas en unidades mayores. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y tratar de diferenciarlas, porque en ningún momento la red de IDEAN puede suplir la necesidad de información de monitoreo de las autoridades ambientales. Articularse sí, pero en ningún momento puede la autoridad ambiental tomar decisiones solo con la información de IDEAN. Entonces, en ese sentido, las redes regionales sí tienen como propósito evaluar estado, tendencia, comportamientos, cambios a nivel regional, ya sea por procesos naturales o por procesos antrópicos. Entonces, con estas redes, las corporaciones sí pueden tomar decisiones acerca de las concesiones que otorgan para el recurso hídrico, pueden tomar decisiones acerca de los proyectos que se pueden o no se pueden dar, pueden hacer control y vigilancia a esos proyectos, pueden hacer control y vigilancia a las bocatomas de las cuales se abastece la población. Lo importante de una red regional es que responda precisamente a esas actividades de ejercer de las autoridades ambientales. Ahora, hay redes locales y específicas que son muy puntuales. Son redes que, por ejemplo, están orientadas para controlar, vigilar de que no exista una contaminación por cierta actividad antrópica. Por ejemplo, no sé, una red que esté orientada a vigilar y a controlar que las estaciones de gasolina no contaminen el recurso hídrico subterráneo, por ejemplo. O una red local también podría ser, en el caso de aguas superficiales, una red que esté orientada a vigilar y controlar de que no exista contaminación por hidrocarburos o un relleno sanitario. Entonces, son redes que son muy específicas y la propuesta además es que esas redes específicas sean articuladas con los sectores. Es decir, si es, por ejemplo, no sé, el sector energético, que evidentemente utiliza el recurso hídrico, pero que necesita de la información hidrometeorológica y de calidad para su funcionamiento, entonces esas estaciones, la información que produzcan esas estaciones debería ser compartida con la autoridad ambiental para que pueda la corporación también ejercer su control y vigilancia. Esa es como la diferencia entre los tipos de redes. Y para el caso de aguas subterráneas, entonces tenemos que el diseño de una red de monitoreo de eso realmente obedece a un proceso de mucha determinación, es un proceso cuidadoso por parte de la autoridad ambiental, ya que lo primero que se debe hacer es recopilar la información. Entonces, recopilar la información, definir los acuíferos priorizados para realizar el monitoreo. Generalmente cuando uno va a una autoridad ambiental, no es un solo sistema acuífero, hay varios, pero uno no puede empezar a monitorear todo el territorio, sino que prioriza. A partir de esa priorización, entonces se definen los objetivos de monitoreo, lo cual parecería algo lógico, algo obvio, pero no necesariamente es así. Cuando uno va a las autoridades ambientales y preguntan por qué monitorean, cuál es el objetivo de ese monitoreo, generalmente hay dudas y es algo que hay que mejorar. Se recopila toda la información necesaria para poder definir los puntos de monitoreo, las variables, frecuencias de monitoreo y con base en eso se hace una selección de algunos puntos que están ya en el territorio. Lo ideal siempre es que se establezcan piezómetros como tal para llevar a cabo una red de monitoreo. Sin embargo, pues sabemos que esto económicamente es poco sostenible en el tiempo, por lo tanto, siempre se empieza desde los puntos que hay, sean aljibes o sean pozos de producción. En paralelo, se recomienda también que se realice un análisis de la capacidad técnica y operacional que tiene la autoridad ambiental realmente para poder operar esa red. Es decir, si la autoridad ambiental, no sé, es muy grande, las distancias son muy dispersas, es mejor pensar en frecuencias de monitoreo que sean mucho más
que sean mucho más, pues que no sean tan consecutivas, es decir, frecuencias de monitoreo trimestrales, sí, trimestrales, porque pues operacionalmente es mucho más sencillo para la corporación. Si la corporación es muy pequeña, pues sí, pues se puede pensar en una frecuencia, en una frecuencia de monitoreo mucho más ambiciosa. Esto es por decir solamente uno de los aspectos que hay que tener en cuenta, pero son muchos más los aspectos que realmente hay que analizar para poder definir una red de monitoreo que sea viable para cada corporación. Y cada corporación es un mundo diferente. Ese es como un derrotero general de cómo se debe diseñar una red de monitoreo. En cuanto a variables y frecuencias de monitoreo, en el protocolo del IDEAM, pues evidentemente está el monitorear el nivel piezométrico, idealmente el nivel piezométrico estático, y como mínimo se establece que se debe monitorear en época seca y en época húmeda. Pero ya eso depende también de los objetivos de monitoreo. Acá pues también se dan algunas indicaciones acerca de cuándo se debe aumentar la frecuencia. Es decir, cuando uno tiene un acuífero libre, por ejemplo, que es más susceptible a las fluctuaciones y a las actividades tanto naturales como antrópicas, entonces la frecuencia debe ser mayor, ¿cierto? Caso contrario, un acuífero confinado o más profundo. Y así, pues también cuando el flujo de agua subterránea y las recargas se dan de forma rápida, pues entonces la frecuencia tiene que aumentar. Si además ese acuífero pues se está extrayendo constantemente un flujo importante de agua subterránea, entonces la frecuencia debe ser mayor. Y por último, también tener en cuenta las variables hidrometeorológicas. Si tenemos condiciones climáticas que varían mucho en el territorio, como es el caso de Colombia, pues entonces la frecuencia debe variar. ¿Qué variables se deben monitorear? También hay unas indicaciones generales, unas variables mínimas, pero esas variables también dependen del objetivo de monitoreo y también del propósito de cada punto de monitoreo. Es decir, a nivel regional uno puede tener unos objetivos establecidos, pero como el territorio puede ser tan variado, hay algunos puntos que están enfocados, por ejemplo, a control y vigilancia de la actividad petrolera, por decir cualquier cosa. Entonces, esos van a monitorear unas variables que son diferentes, por ejemplo, a puntos que están localizados en áreas con actividades agrícolas. Entonces, los parámetros in situ son de obligatorio cumplimiento: temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, redox en caso de que se pueda. Los iones mayoritarios también son unas variables mínimas que debe tener cualquier monitoreo: calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonato, cloruro, sulfatos, fosfatos, amonio, nitrato, nitrito, carbono orgánico total. Los adicionales ya dependen como tal de la información que se tenga o del objetivo que se esté persiguiendo. Y hay otras actividades, pues no me voy a detener mucho en ellas, pero que están orientadas más como a unas redes que estén con ciertas actividades antrópicas en el territorio. El monitoreo de isótopos estables, bueno, el monitoreo isotópico también es muy importante para establecer modelos hidrogeológicos conceptuales. A nivel de la precipitación, pues se deben tomar muestras mínimo a nivel mensual. Para el agua subterránea se recomienda que sea a época seca, época húmeda, y en el agua superficial debe ser en función del área y los objetivos. Entre más pequeña sea el área, mayor debe ser la frecuencia de monitoreo para el agua superficial. ¿Cuáles son esas variables? Son el oxígeno 18, el deuterio, en algunos casos tritio, también el carbono 14, ya depende como tal de los objetivos de monitoreo. Hay un equipamiento mínimo que deben de tener las corporaciones y eso hace parte también del estado del monitoreo. Es decir, no es solamente analizar si se tienen redes de monitoreo operando, sino también con qué equipo cuenta. Entonces tenemos las ondas de nivel piezométrico, el multiparamétrico, divers en caso tal de que se requiera un registro continuo del monitoreo de niveles piezométricos, bombas
para extraer las aguas de pozos profundos o de aljibes, bailers en caso tal de que el bombeo no sea posible. Todos esos son equipamientos mínimos que las corporaciones deben de tener para poder hacer un adecuado monitoreo. Y por último, el flujo de la información. Eso es algo absolutamente importante, porque la gran mayoría de información que proviene de monitoreo se está quedando en archivos Excel de funcionarios o contratistas en la corporación, que hace muy difícil pues que estos datos puedan perdurar en el tiempo. Generalmente se pierden con el cambio de personal o con el cambio de equipos. De ahí la importancia de que se tenga unas plataformas de gestión de datos que permita almacenar los datos para que no se pierdan, pero también y sobre todo, lo más importante, para que puedan ser compartidos a los diferentes interesados. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, de una plataforma de gestión de datos, de un modelo conceptual de una plataforma de gestión de datos que se realizó para la Corporación Autónoma Regional del Santander, con apoyo de IDEAM, donde se establece que todos los datos que entran a la corporación deben recepcionarse en su plataforma de gestión de datos. Esos datos pueden provenir de la red de monitoreo propia de la corporación, pero también los datos históricos del IDEAM, desde el sistema de información DIME, también de los datos de puntos de monitoreo de la red de calidad del IDEAM, porque también son datos útiles, y también datos de monitoreo de otros sectores, inclusive de la ANLA en caso tal de que exista. Toda esa información se debe recepcionar. Los datos de la corporación que obedezcan a la red de monitoreo como tal de la corporación deben ser transferidos también al IDEAM. Luego, esos datos brutos se les hace un tratamiento primario de manera tal que me permita ya tener una información validada, y validada se entiéndase una información para toma de decisiones. Se almacena y posteriormente se le hace un análisis y procesamiento de los datos e información. Este análisis y procesamiento de la información obedece a tener los datos dispuestos en esa plataforma de gestión de datos para la toma de decisiones, y por ende obedece a cada corporación, y cada corporación será diferente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, del reto del monitoreo como tal del agua subterránea en Colombia, es entendible que entonces cuando nosotros vamos a las 33 corporaciones ambientales, y creo que son 4 más que tienen en las zonas urbanas, pues el monitoreo del agua subterránea en Colombia realmente necesita un fortalecimiento muy importante para que pueda cumplir con todas las funciones misionales que se establecen en la normatividad ambiental. Son poquitas realmente las redes de monitoreo que obedecen a todo esto que presentamos anteriormente. Por ejemplo, acá yo les pongo el caso de Corpurabá. Corpurabá tiene 99 puntos de monitoreo establecidos para el sistema acuífero del Golfo de Urabá. Puntos de monitoreo sistemáticos, además, no es que se haya hecho una sola vez, sino que tienen una frecuencia y que la corporación ha cumplido con esa frecuencia. Su objetivo es realizar el monitoreo de la calidad y de niveles piezométricos en la región. Esas son las variables que ellos miden, miren que coinciden precisamente con las variables que habíamos presentado anteriormente. Hacen un monitoreo de nivel piezométrico cada 3 veces al año, y un monitoreo de calidad una vez al año. Hago la claridad que esa frecuencia de monitoreo la definieron ellos a partir de muchos años de monitoreo, ¿cierto? Es muy probable que cuando una corporación empiece a realizar su monitoreo, por ejemplo, de calidad, lo tenga que hacer mínimo 2 veces al año, una en época seca y otro en época húmeda. Y los resultados son almacenados en un documento de Excel. Ya sabemos entonces todos los problemas que puede ocasionar eso. Tenemos el caso de Corpochibor, por ejemplo, suroccidente del país, donde está el acuífero de la formación Fomeque. Ellos iniciaron realmente, es muy reciente ese interés o esa necesidad por
por realizar el monitoreo del agua subterránea iniciaron desde el 2021 con el propósito de determinar las características hidrogeoquímicas del acuífero y las condiciones de calidad de las mismas. Están analizando esas variables, las cuales efectivamente comprenden esas variables mínimas. El monitoreo de los niveles piezométricos lo hacen a nivel mensual. No tenemos información acerca de cuál es la frecuencia de monitoreo para las variables hidrogeoquímicas, y la información también es almacenada en documentos Excel. Entonces, es una corporación que le toca seguir trabajando, pero que por lo menos ya tiene un avance, ¿cierto? Y asimismo, pues se tiene la información de Corpo Caldas, con 62 puntos de monitoreo para el sistema acuífero del río Risaralda. También pues se tienen las variables y la frecuencia, que es anual. Los resultados también son almacenados en un documento Excel. Bueno, voy a pasar rápidamente acá. El AMBA, el propósito del monitoreo del AMBA es fortalecer el modelo hidrogeológico conceptual y realizar seguimiento a la cantidad y calidad del agua subterránea en el sistema acuífero, y asimismo también evaluar el impacto del crecimiento urbano sobre el recurso hídrico. Entonces, para lograr ese objetivo, ellos han definido unos, creo que 96 puntos de monitoreo de agua subterránea y alrededor de 6 puntos para monitoreo isotópico de la precipitación. Esos puntos de monitoreo se han estado realizando desde 2010, no todos, claramente, pero sí se tiene un acumulado de información de monitoreo que permite tomar las decisiones en cuanto al uso y gestión del recurso hídrico. La información en este caso en particular es cargada a una plataforma del proyecto que la maneja y almacenada en la entidad, en el servidor de la entidad. Bueno, con Antioquia también pues, ha facilitado la información que se tiene acerca del monitoreo. Ellos presentaron 1.241 puntos de monitoreo, pero realmente monitoreo sistemático solo hay 79 puntos. Bueno, este es un ejemplo como de la red de monitoreo que se diseñó en la Corporación Autónoma Regional de Santander, porque ellos allá no tenían red de monitoreo. Entonces, hasta aquí es la información que se cuenta con monitoreo del agua subterránea en Colombia. Seguramente habrá más, pues es difícil a veces la transferencia al nivel nacional, pero el diagnóstico que nos deja esto es que realmente se tiene que fortalecer el monitoreo de ese recurso a nivel nacional. Entonces, para ello, se constituyó desde el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico los programas institucionales regionales de monitoreo del agua, PIRMA. El PIRMA es un documento, pues es el documento que le establece a la corporación el quehacer de monitoreo del agua en su región. Y si bien hay un documento asociado a eso, realmente es un proceso que le establece a la corporación cuáles son los puntos focales a intervenir para poder realizar un monitoreo que sea programático, continuo, sistemático, oportuno y sobre todo que sea accesible a los actores institucionales, gremiales, académicos, a la comunidad en general. Está establecido también en los diferentes instrumentos que presentamos, y lo que se busca con eso es entonces que a nivel regional se fortalezca ese monitoreo. ¿Cómo se construye un PIRMA? Un PIRMA parte de una fase de planificación. En esa fase se conoce realmente la corporación, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cómo es el monitoreo, si lo tienen, si no lo tienen, cuánto personal le dedican, cuál es el equipamiento, si tienen sistemas de información. Y a partir entonces de ese diagnóstico se identifican cuáles son las líneas estratégicas que se deben fortalecer. En la fase de formulación se establece lo que es el componente estratégico, programático, tecnológico y financiero del monitoreo. Entonces, el componente estratégico obedece a identificar los objetivos de monitoreo. ¿Por qué monitoreo? ¿Para qué monitoreo? El programático me establece el qué debo monitorear, los puntos de monitoreo, variables, frecuencias, lo que vimos anteriormente. El componente tecnológico me establece cuáles son esos equipos mínimos que yo debo tener para poder realizar ese monitoreo. Y el componente financiero es muy importante porque me indica cuánto me vale eso.
cuánto vale operar, mantener la red. Entendiendo que no solamente es ir a campo, sino también tener los profesionales, las capacitaciones necesarias, tener los sistemas de información, realizar la comunicación de esos sistemas de la información proveniente de monitoreo, y eso pues requiere inversión de presupuesto, y por eso es tan importante ese componente financiero. Porque además de establecer cuánto vale operar eso y cuánto vale ponerlo en funcionamiento, pues establece cuáles son las fuentes posibles de su financiamiento. Y posteriormente ya viene como la implementación de todo eso que se formuló. En el país realmente hay muy pocos programas de ese tipo implementados. Realmente solo se tiene el de la CAN, el del Acto Magdalena, que fue el piloto que se realizó en el año 2019, y el que se está haciendo actualmente con la CAS. Entonces, para que tengamos un poquito de idea, con la CAS se hizo todo un proceso de evaluación de la capacidad institucional de la CAS para realizar el monitoreo, y se identificaron lo que se debía fortalecer, y se llegó a un acuerdo con ellos en que a 2032 la CAS, tendrá implementado su PIRMA. Y con eso podrá contar con información oportuna, asequible, confiable y sistematizada para la toma de decisiones. Y para poder llegar a esto, ya casi voy a terminar, voy a robar 5 minuticos más, para poder llegar a esto, ¿cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer a través de esos 4 grandes resultados. El primer resultado es que el monitoreo se va a hacer de una forma integral, sistematizada y articulada con actores. ¿Eso qué implica? Implica que se debe conformar un comité de monitoreo integral del recurso hídrico en la corporación. Una de las debilidades que tienen las corporaciones es que no hay un grupo como tal dedicado al monitoreo del agua. Entonces, generalmente son funcionarios contratistas que realizan muchas otras funciones, pero no se concentra un grupo que esté direccionando el monitoreo del agua, pero que además tenga un contacto constante con los niveles directivos, de manera tal de que permita apropiarse el tema de monitoreo del agua en las autoridades ambientales. Eso por una parte. Por otra parte, entonces, también se debe realizar la implementación de los sistemas de observación, medición y vigilancia del agua, es decir, que efectivamente estén dispuestas y operando las redes de monitoreo del recurso hídrico. Pero además que la información de esas redes de monitoreo quede dispuestas en sistemas de información que sean articulables al público, que estén mostrando constantemente la información. Otro resultado importante es el tema de la capacitación. Es importante capacitar continuamente a funcionarios y contratistas para poder llevar a cabo realmente el monitoreo integral del recurso hídrico. Es necesario para que se pueda realizar el monitoreo con todas las exigencias de los protocolos de monitoreo. Entonces, eso también se debe realizar. Y por último, en 2032 se habrá implementado una estrategia de comunicación, difusión y resultados de acciones de monitoreo integral del recurso hídrico. Esta es una parte transversal e importante a todo tema de monitoreo. Si no se comunica adecuadamente lo que proviene del monitoreo, queda cojo. Realmente le haría falta eso, porque los datos son para la autoridad ambiental para tomar las decisiones, pero también para la comunidad y los diferentes sectores para que puedan estar informados y realizar las actividades que ellos requieran con los datos. Básicamente, eso es a lo que le apunta la CAS. Acá solamente presentamos el caso de la CAS, pero la CAN también lo hizo. Hay otras 3 autoridades ambientales que están en camino de implementar su PIRMA, y es un camino largo, pero realmente seguro para realmente fortalecer el tema de monitoreo en las autoridades ambientales. Bueno, muchas gracias. No sé, dudas, comentarios. La Karina, muchas gracias por Gracias, la Ana. exposición, muy ilustrativa. Entonces abrimos el espacio de preguntas. Invito a los asistentes que a través del espacio de chat que tenemos habilitado pueden formular sus preguntas o aportes o comentarios a lo que Ana Karina nos ha mostrado.
mientras se animan escuchando a Karina, me surge una inquietud. Desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de regulación, en cuanto a esos elementos, esas implementaciones que existen para el monitoreo de esas redes, ¿cómo estamos? Ok, bueno, normatividad hay mucha, de hecho hay demasiada. Hay demasiada normatividad, está todo muy bien establecido, están los roles establecidos, lo que falta es la implementación como tal de esa normatividad, ¿cierto? Es que realmente haya un esfuerzo institucional, tanto de nivel nacional como regional, es decir, desde el ministerio hasta las autoridades ambientales, para que se fortalezca ese monitoreo, porque la normatividad ya está, es amplia, es suficiente, pero sí es necesario que existan esfuerzos interinstitucionales para fortalecerlo. Y en ese sentido, una de las estrategias ha sido la implementación de este Programa Nacional de Monitoreo de Recurso Hídrico, en el cual se fortalecen y se le da mayor visibilidad a esas funciones que tiene el IDEAN para acompañar a las autoridades ambientales. Es decir, el IDEAN cumple una función de orientación en cuanto al monitoreo de recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo. Es el instituto científico técnico adscrito al Ministerio de Ambiente, y en ese sentido, pues es el que acompañaría como tal a las corporaciones a realizar o a fortalecer ese monitoreo de acuerdo con la normatividad ambiental. Sin embargo, el problema ahí es que también el IDEAN es muy débil institucionalmente, hay muy poco personal y por eso también se dificulta como tal esa articulación institucional. La normatividad sí es débil en el sentido de que no exige como tal tener grupos de monitoreo, ¿cierto? Es decir, en las funciones misionales de la corporación o en los organigramas, creo que se llama, están las subdirecciones que gestionan la evaluación del recurso hídrico, las que se encargan de la planeación, control y vigilancia, pero como tal no hay una figura legal que sea estrictamente relacionada con el tema de monitoreo del agua. Entonces, eso tiene implicaciones y es que ese tema es muy disperso, generalmente se da en diferentes subdirecciones, pero difícilmente hay articulación institucional entre todas esas subdirecciones y ahí se pierde un poquito. Entonces, quizás sí la normatividad podría mejorarse en ese sentido. Ok, Karina, gracias. Bueno, David Muñoz nos hace una pregunta a través del chat y nos dice, voy a leerla de forma textual. Una consulta. En la información de su conocimiento, ¿sabe si existen mínimos exploratorios, mínimos de ensayos o pruebas de campo y mínimos de monitoreo para elaborar el modelo hidrogeológico conceptual? Ok, bueno, eso es complicado porque pues cada territorio tiene su particularidad, cada acuífero pues tiene su particularidad, ¿cierto? Y de pronto un acuífero pequeño, pues no sé, 50, 100 kilómetros cuadrados, podría ser diferente a un sistema acuífero de miles de kilómetros cuadrados. Los requerimientos en cuanto a número como tal van a ser diferentes. Yo creo que en el protocolo, si no estoy mal, en el protocolo de monitoreo del agua hay como unas densidades recomendadas, es decir, número de puntos por kilómetro cuadrado, ¿cierto? Para el tema de monitoreo. Para el tema de ensayos como tal, no se tiene estipulado eso. Yo creería que eso depende más de la configuración de cada sistema acuífero, de cómo están conformadas las formaciones geológicas, de cuál es su variación, tanto en el área, pero también a nivel de profundidad, y con eso pues se toman las mejores decisiones en cuanto a cuál sería ese número ideal, ¿cierto? También pues
También hay que tener en cuenta nuevamente la capacidad real que tiene la autoridad ambiental o la institución que vaya a realizar ese tipo pues, de actividades con el fin de poder proponer algo que realmente sea sostenible en el tiempo. Muy bien, Karina, gracias. Yo ahorita sentí que John Camilo abrió el micrófono. Si quieres hacernos algún aporte, adelante, John Camilo. Sí, profe y Ana, muchas gracias Ana por la presentación. Ana que tiene muy claro el panorama a nivel nacional del monitoreo y aguas subterráneas y ella, su experiencia de trabajo en el IDEAM siempre ha sido muy amplia. No, básicamente yo quería como resaltar algo que Ana también ha mencionado más o menos por los lados y es más que estamos como en una institución educativa, ¿cierto? Digamos, donde el estudio de las ciencias de la Tierra es importante, ¿cierto? Ingeniería geológica, y resaltar que parte, digamos, de esa área del estudio de las ciencias de la Tierra está la hidrogeología, y a nivel nacional, a pesar de que se ha avanzado demasiado, aún digamos, del orden institucional se carece de fortalecimiento técnico de profesionales, ¿cierto? De tener profesionales con conocimientos en hidrogeología. Entonces, hay muchas, aún en este momento, hay autoridades ambientales que en su territorio tienen sistemas acuíferos que no han formulado planes de monitoreo, que no tienen redes de monitoreo y adicional a eso, que no cuentan con profesionales con el conocimiento adecuado para el estudio hidrogeológico, ¿cierto? Y entonces es como una motivación también como para los estudiantes, los que se están formando, que por acá también hay un camino interesante por recorrer en el país, ¿cierto? Y mucho por explorar aún, ¿cierto? Entonces, bueno, no era como para comentar como eso. Ok, John Camilo, muchas gracias. No sé si de nuestros asistentes hay alguno que quiera hacer otra pregunta o hacer algún aporte. Veo en nuestros asistentes que Fabián Hoyos está también conectado. No sé si voy a habilitar el micrófono a Fabián y la cámara. Creo que es una persona que tiene también mucho para aportar, mucho para compartir en este tema. Entonces, Fabián, si deseas decirnos algo, aportar algo alrededor de lo que Karina nos presentó, pues puedes habilitar tu micrófono si lo deseas. Igual, pues si hay algún otro asistente que quiera expresar algo a través del chat, pues adelante y bien lo puede hacer. Bueno, Fabián. No, Fabián no tiene habilitado el micrófono. Son unos minutitos. Mientras tanto, mientras se animan a aportar o a hacer alguna pregunta, quiero pues ir adelantándome y expresarle a Karina nuestros sinceros agradecimientos a la invitación que atiendió a través de John Camilo, en compartir ese conocimiento, esa experiencia que ha logrado a partir de su formación académica, a través de su experiencia y que, como bien lo dice John Camilo, es una manera de ir llamando la atención para el conocimiento y el cuidado de ese recurso que pues sabemos que ahí está, pero que pocos se han metido a estudiarlo, a conocerlo, a trabajar con él, ¿cierto? Entonces, reiterarle por los agradecimientos por este espacio, por lo que nos presentó. También recordarles que en esta grabación, junto con las que desarrollamos ayer y que las pretendemos esta semana, pues son grabaciones que van a estar publicadas en el canal oficial de la universidad, de manera que quien quiera ver nuevamente las exposiciones o quien desee compartir el enlace para otra persona que no pudo estar conectado, pues bien lo puede hacer. Bueno, yo creo que si no hay más comentarios, ni preguntas, ni aportes, creo que Karina, pues bien pueda para que vamos cerrando entonces tu intervención.
Vale, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que haya sido de agrado para todos ustedes. Muchas gracias. Jessica está escribiendo, bueno, con mucho gusto. Listo, bueno, con todo el gusto. Muchas Entonces, gracias. que tengan un feliz resto de día y hasta luego entonces. Hasta luego. Feliz día. Que esté muy Hasta bien. luego, chao Ana, chao.